Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no hacía un video y les compartía un poquito de cosas que están pasando en mi camino espiritual. Estoy muy contenta, a la vez que también estoy compaginando mis emociones con la tristeza de haber perdido a mi mamá, de haber pasado por un trance muy amargo de gente amada que estuvo toda enferma por el COVID. Gracias a Dios no tengo mucho más que lamentar, más que mamá. También aprovecho para pedirles que se cuiden mucho. Y bueno, sin hacer mucha introducción, quisiera decirles, bueno, ya lo he venido comentando con muchas personas que he tenido ocasión de comentar este asunto en persona, pero quería hacerlo a través de un video por una razón, porque lo primero creo que es una cuestión que mucha gente conoce y le ha sorprendido mi decisión un poquito radical, y esto se refiere a la celebración del Día de Muertos. Como bien saben, yo al llevar una asociación mexicana he llevado esta festividad como algo folclórico, como algo pues representativo cultural, ¿no? En realidad el Día de Muertos yo reconozco que tiene su atractivo y que inclusive en México es bonito, pero en el extranjero aún resulta más atractivo el montar un altar, el montar todo el tema de las calaveras, ¿no? Y todo lo que se puede poner. Muchas personas me habían dicho a lo largo de todos los años que lo he venido practicando que no estaba bien, y algunos cristianos decían pues que no pasaba nada, que no había que ser tan radicales y que incluso Dios también habla de la muerte, y yo no lograba tener claro. Voy a dejarles un enlace de cuál fue el momento en el que yo me quebranté, y creo que fue cuando escuché una de las prédicas de un mexicano, de Armando Alucín, que muchos saben que me gustan mucho sus prédicas. Obviamente tendrá sus fallos, como todo. Yo creo que nadie tiene que ser seguidor de hombres, pero sí que creo que Dios puede usar hombres. Entonces, creo que Dios puso en mi camino otro mexicano, que fue la única manera en la que yo pude darme cuenta del error en el que estaba metida y de no ver lo que encierra detrás toda esta situación y todo lo que sucede alrededor de este tipo de situaciones que abren portales espirituales. Yo sé que mucha gente va a decir, Dulce, estás loca, no existe. Bueno, para mí, personalmente, yo respeto lo que los demás crean o no. Sí creo en el mundo espiritual, tanto bueno como malo, y creo que cuando, según qué prácticas se cometen, se abren portales espirituales. Y mucho tiempo yo no entendía por qué mi vida no iba muy bien, que digamos. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, o sea, ¿en qué te estoy ofendiendo? ¿Qué es lo que no te gusta? Y creo que todo el tiempo era eso lo que saltaba, probablemente sea lo que más, ¿no? Y no lo veía, o sea, honestamente yo me sentía como ciega. Hasta que escuché esta prédica, yo me acuerdo que fue en la cuarentena. Creo que fue un tiempo en el cual, creo que es un tiempo en el cual Dios a su pueblo, incluso a los que no son cristianos, creo que ahora es un buen momento en el que a la humanidad el Señor llama al desierto espiritual y a encerrarse y a reflexionar. Yo me acuerdo que me puse prédicas y entonces me saltó esta y yo me sentí muy tocada, me puse a llorar y por primera vez me di cuenta que era lo que estaba haciendo. Me acuerdo que me levanté, empecé a observar y es como si de repente todo lo viera con unas gafas y de repente lo viera todo claro. Y entonces me di cuenta de los significados, me empecé a observar bien las figuras y a preguntarme si era lo que Dios quería que yo hiciera. Y evidentemente mi respuesta clarísima fue no. Entonces yo tiré todo el material que tenía y objetos traídos de México que eran de cuestiones como tipo mayas, tipo que aparentemente son pues likes, ¿no? Dices esto, bueno, pues es un adorno, no representa nada malo, mi Quetzalcóatl, cuando uno entiende lo que hay detrás y lo que Dios quiere y que a Dios no le agrada ningún tipo de idolatría. Y aunque yo dijera, pero pues yo no me inclino, yo no lo adoro, no era lo que yo quería. De hecho, me saltó, o sea, yo siento que Dios habló conmigo mucho. O sea, yo me ponía cosas así al azar en YouTube y justo después me saltó la película del rey Josías, su vida. Y vi cómo fue de radical este hombre con la idolatría,
o sea, fue impactante. Y yo pensé, wow, Señor, o sea, es que es lo que tú me estás pidiendo, que quite todos los objetos que delante de ti son malditos, y son malditos, porque a Dios es un Dios celoso y no le gusta que nosotros dediquemos nuestro tiempo ni tengamos en nuestra casa cosas que en otros tiempos fueron representaciones pues de seres espirituales precisamente no buenos. Los aztecas, como todo el mundo sabe, eran personas que ya tenían sacrificios de sangre. Las calaveras no representan nada bueno. Y en la Biblia no se menciona en ninguna parte que los muertos regresen, para nada. Los muertos están muertos. Tenía yo aquí un par de escrituras y con eso me despido, en el cual dice en Deuteronomio 18, 11 y 12 dice: no invocarás a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Y también dice que en Eclesiastés 9:10, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría. Y en Génesis 3:19 dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás retornado. Es bonito recordar a las personas que se han ido. Yo acabo de perder a mi mamá y la recordaré siempre, pero no puedo practicar el espiritismo de decir que mi mamá va a venir el día de muertos y la voy a invocar y no. Me he dado cuenta incluso cómo Satanás clona las ideas de Dios y cómo es tan sutil. Yo estaba reflexionando con ojos más espirituales. Los altares de muertos necesitan 7 niveles y pensaba cómo clona todo lo que Dios hace. O sea, para Dios el número 7 es el número perfecto, pero también el 7 es el perfecto para la maldad. Entonces, como todo lo tergiversa, Dios es un Dios de vida. ¿Y qué hace Él? Pues es ser un Dios, bueno, el Satanás, de muerte. Dios siempre nos dio el pan de vida, que fue primero para los judíos, el pan en el desierto que fue el maná, y después nuestro Señor. ¿Y cuál es el contrario de un pan de vida? Pues un pan de muerto. Entonces, si tú te pones a reflexionar, cuando algo no te hace clic y no sabes si es o no, también hay una escritura que no recuerdo dónde dice que si tienes dudas y si algo te hace pecar de conciencia, mejor no lo practiques. Esto que yo he tomado decisiones precisamente por la convicción de lo que yo tengo en mi alma. Creo que hay que ser congruentes con lo que se cree, y muchos saben que para mí mis cuestiones en cuanto a mis creencias, no puedo decir religiosas porque no es una cuestión de religión, es una cuestión de una vida con el Señor. Entonces yo te exhorto que si eres cristiano, reflexiones seriamente si es lo que al Señor le agrada. Muchos sacrificios humanos y los satanistas aprovechan estas fechas para hacer, y eso es una realidad, eso existe. Dice la Biblia que no puede ser compatible la luz con las tinieblas. Entonces yo te invito a que reflexiones qué es lo que quieres hacer, más que nada a la gente mexicana. Y a los que decidan hacerlo, pues no los pienso juzgar, simplemente sepan porque yo no pienso ser partícipe nunca más de este tipo de ceremonias. Y deseo que el Dios de paz les inunde su vida de felicidad y que creamos en el Dios verdadero. Dios me los bendiga mucho.